Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Álvarez, soy profesor de Estudios Sociales y Cívica y hoy vamos a hacer un repaso. Estamos en vivo con los chicos de décimo año en una serie complementaria de sesiones que estamos haciendo. Ya vimos la materia de octavo, 2 unidades. Ahorita vamos a ver unidades temáticas de estudios sociales. A petición de los chicos, vamos a empezar por Revolución Rusa, ¿ok? Vamos a ver un video, vamos a ver realmente 2 videos cortitos, vamos a ver las presentaciones, pero vamos a introducir primero un poco de contexto, ¿ok? Aquí vamos a dar saltos un poquito, tanto entre regímenes políticos, pero también vamos a hablar un poquito de regímenes políticos, ideologías y propiamente la Revolución Rusa. Eh, la Revolución Rusa, es importante entender esto, y esto vamos a verlo a partir de la siguiente escena, y es el tema de la temporalidad. Porque a veces tenemos a pensar que la revolución es un día, una fecha, un mes, porque está la revolución de febrero y luego la revolución de... No, no fueron 2 meses, no es tiempo suelto, es todo un proceso que vamos a ver ahora. Entonces, bienvenidos. Yo les recomiendo ver siempre el video, verlo completo. Opción, pónganlo en 1.5, pónganlo en por 2. Yo voy a subir estos videos eh, y creo que les va a ser muy útil como material de consulta. Si tienen dudas, pregúntenme en el chat, si no en los comentarios del video propiamente o en los comentarios del Classroom. Eh, Básicamente eso sería. Es perfecto. Iniciamos. Pasamos a la escena. Primera escena, tenemos la presentación que yo les hice. Esta está un poquito larga, sí, está sin terminar, también estoy todavía editando ciertas cositas, pero bueno, se las he dejado siempre con buen acceso. Acá tenemos algunas cosas que son de plantilla, tenemos otras cosas que ya están. Ahora, historia del siglo XX. En el siglo XX ocurren muchos eventos históricos. Vamos a ver, básicamente, esta no la ocupamos ahorita. Tenemos una tabla de contenidos. Tenemos a lo largo del siglo XX diferentes procesos históricos. A ver, que de nuevo las categorías, los tiempos, los periodos varían según mi interés, según mi perspectiva. Nada es concretamente fijo. Como materia, sí. Aclaremos algo. Como materia, las fechas sí son fijas. Porque estamos hablando de periodos concretos. Pero y categorías que ya escogí. ¿Ok? Entonces, vamos a mantener esas fechas, vamos a mantener esos periodos, pero bueno, si hablamos del conocimiento en general, el conocimiento es algo que está en construcción, no está 100% determinado, y estas simplemente son categorías hechas por mí u otras personas y otros profesionales para sistematizar la información y hacerla más comprensible y manejable, porque si tenemos los eventos al aire, nada se termina de entender. Luego, estos eventos son sucesivos, incluso hay algunos que inician y se empiezan a gestar desde antes. Entonces, tenemos imperialismo europeo en este periodo, tenemos la Gran Guerra, tenemos la Revolución Rusa, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Hoy vamos a ver la número 3. Si ustedes ven más o menos 870, 14. Y en el 14 ya inicia la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Pero la Revolución Rusa ya se traspapeló con la Primera Guerra Mundial, porque fue en el último año de la guerra. O sea, se entiende, se entiende que básicamente los tiempos no son iguales. O sea, los tiempos no están determinados y no es como, no, a tal fecha, a tal otro evento como si no se tocaran, no, se tocan, se influyen, se complementan básicamente los procesos históricos. La Revolución Rusa, vamos a avanzar bastante. Línea de tiempo, aquí se los dejé ordenado. Y a todos les puse algo característico. Tenemos el imperialismo europeo. Básicamente recuerden que antes no habían aviones. Básicamente las materias primas y todo esto se manejaba por tierra o por mar, entonces, timones. Luego tengo básicamente la Gran Guerra, que hablamos que es el primer momento donde hay básicamente
eh, en los tres ambientes, aire, tierra y mar. Y nueva invención, los aviones, los puse acá. Revolución rusa, que al final de la Revolución rusa tendríamos el signo, básicamente el icono del comunismo, que surge, inspira y pues termina desarrollando todo. Tendríamos la crisis del 29, que es un tema económico, por eso el signo de dólar. La Segunda Guerra Mundial, porque lo estamos intentando ver desde una perspectiva humana, no solo como algo bélico. Y pues la parte pues de nuestros hermanos en la fe, los judíos, es algo importante. Eh, y luego tendríamos, bueno, que esto de hermanos o padres en la fe ya es todo un tema, depende de perspectivas. Vamos a dejar abierto. Recuerden que aquí nada más estamos hablando de narrativas distintas. De ver las cosas, así tranquilidad. Si en caso de que alguien le perturbe, no estamos hablando de ni hermanos ni padres en la fe, de un grupo cultural que fue vulnerabilizado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, perseguido a lo largo del tiempo y listo. ¿Ok? Maravilloso. Disclaimer, perfecto. Y luego tendríamos básicamente la Guerra Fría, que sería una guerra propagandística. ¿Ok? Contexto finalizado. 6 minutos de contexto. Sí, lo siento. Ahora, vamos a saltar, vamos a avanzar a más adelante. Revolución. Revolución rusa. Básicamente tenemos una transición. ¿Qué transición tenemos? Del Imperio ruso a la Unión Soviética. Del Imperio ruso a la URSS. ¿Alguien me puede decir qué significa URSS en el chat? Que me escriban el nombre completo. Básicamente, vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas. Primero, ¿qué es una revolución? A ver, yo todas estas preguntas quiero que me las escriban, o sea, que me llenen el chat de comentarios. ¿Sirve? Nos sirve. ¿Qué es una revolución? ¿Qué es un zar? Quien haya puesto atención en cívica ya va a saber qué es. ¿Qué han escuchado de la URSS? O también, ¿por qué estudiamos la revolución rusa? ¿Cómo afectó esto al resto del mundo a corto y a largo plazo? O sea, ¿realmente es algo importante para nosotros o estamos perdiendo el tiempo simplemente al hablar de unos señores que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros o aparentemente no nos han aportado nada? Bueno, tengan en mente estas preguntas, pueden responderlas ya o podemos volver a estas preguntas al final de la sesión. ¿Ok? Tal vez estas tres podrían hacer el aporte ya, esta la vamos a ver al final. ¿Ok? Generalidades. Se dio en el 17, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, efectivamente. Por cierto, ¿me pueden confirmar que se escuche bien y se vea medianamente bien? Eh, Básicamente se da en el 17, en plena guerra mundial, en la primera, y luego generó, aquí hay cosas que corregir, el régimen zarista, a como está el régimen presidencialista, y la instauración del primer gobierno socialista. ¿Qué es el zarismo? Es un sistema político que existió en Rusia. Cualidades, es absolutista, o sea, el poder absoluto está autocrático en una sola persona, en mí mismo, en el zar, y represivo. Ahora, ¿cómo era la economía de este régimen? Básicamente, es un sistema político que existió en Rusia desde 1547 hasta 1917. Mucho tiempo, bastante, un poquito mucho, bastante. La economía era agrícola, se explotaba al campesinado básicamente y carecían de la tecnificación agrícola, industrial. Básicamente, para cuando ocurre la Revolución Rusa, es por la llegada de ideas, justamente. El descontento ya estaba, o sea, el descontento no es algo que surge de un día para otro, es algo que se va cocinando. Es como una olla de cocimiento lento. ¿Alguna vez han cocinado frijoles? Bueno, pues es algo que para que esté sabroso lleva tiempo. Unos buenos frijoles usted los pone en una
olla de cocimiento lento, los deja un día completo y usted ya cuando los saque y se los come, están riquísimos. A como también hay algunas cosas que no son en olla de cocimiento lento, son ollas de presión, que en cuestión de muy poco tiempo acumulan presión, todo relleno. Entonces, en el caso de la Revolución Rusa, definitivamente es algo que se va preparando, un descontento que se va gestando con el tiempo, flota. Genial. Pero, ¿qué sumó al descontento? La llegada de las ideas, que por ejemplo de Marx, Engels y esta gente, básicamente. Bueno, por lo menos Marx me consta que sí, Engels me acabo de confundir. Pero eh, a través de las primeras zonas industriales que llegan a Rusia y la explotación que se vive en ellas, porque claro, si no te explotan en el campo, como campesino te explotan en la industria, genera descontento social y estas ideas llegan como la búsqueda de la justicia. Pero bueno. ¿Qué es el zarismo? Tenía como forma de gobierno una monarquía absoluta donde el zar Nicolás II no permitía ningún tipo de libertad. A ver, esta descripción es un poco absolutista. Sí. A ver, ¿alguna libertad mínima tendrían? Sí. Hay que tener cuidado, pues incluso yo mismo tengo que, a ver, siempre es un poco complicado, porque hay un currículo oficial que a mí me pide decirles como no, contarles todo muy estricto, pero si entramos en el detalle siempre van a ver. ¿Sí? Pero sí, básicamente la población estaba constituida en su mayoría por campesinos sometidos a la servidumbre, que es algo que se parece mucho al feudalismo de la Edad Media, recordarán ustedes. Al final del siglo XIX, gracias al capital francés, Rusia alcanza un importante desarrollo industrial, lo que les comentaba. ¿Cómo era Rusia? ¿Quién gobernaba antes de la revolución? Ya lo vimos. eh, Nicolás II Romanov es el nombre de la dinastía, y su esposa, la zarina Alejandra. Ambos vivían en un mundo bastante lejos de la realidad de la mayoría del pueblo. Eh, Básicamente, esa lejanía o esa poca comprensión de la realidad del pueblo se vería o quedaría descubierta o expuesta en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, donde Rusia por momentos se ve sumamente rebasada por su. Acá tendríamos al caballero. Ahora, bandos molestos contra el zar. Se había dividido en dos. A ver, cuando se da la revolución, se crean, no, estos no son de problema, porque la presentación esta no la editamos desde la última vez que la utilizamos. Bandos o organizaciones se oponían a que solucionamos un poquito. Pueden ser bandos, no, estos no son bandos que se bandos de diferentes escalas y diferentes funciones que se contraponen al SAT. ¿Ok? Tenemos la Duma. Recuerdan que en regímenes políticos, vamos a cambiar aquí un momento. Si ustedes recuerdan, en regímenes políticos hablamos de monarquías absolutas o hablamos de las monarquías parlamentarias, donde básicamente, o las monarquías constitucionales, son los tres tipos de monarquías que vimos. Básicamente aquí estamos hablando de una monarquía parlamentaria, donde qué, básicamente tal vez se hace un parlamento, que son las Dumas, que es una asamblea, como la asamblea legislativa, por encontrar alguna similitud. Pero la Duma no tiene, no tiene una potestad superior al rey, que es lo que pasa, por ejemplo, en una constitucional. En una monarquía constitucional parlamentaria, usualmente eh, el rey está de adorno, o es un diplomático, o es un líder, pero sus funciones están restringidas o a la constitución o a la aprobación de parte del parlamento.
En el caso de, en este caso, básicamente, la Duma eh, termina siendo como una asamblea nada más de consulta, como para escuchar al pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Lo que el rey al final. ¿Es importante? Más o menos. ¿Qué va a dominar al final? Lo que al emperador se le ocurra, al zar. Entonces, la Duma básicamente eran dirigentes del gobierno, eran como diputados, eran representantes de las diferentes zonas, estaban cansados del poder de zar y sus locuras, como la serie esta de Disney, las locuras del emperador, que a veces les quita un poquito el caprichito. Pasa. Juega un papel importante durante la revolución de 1917. Forman un comité provisional de la Duma estatal. Básicamente, en algún momento llegan a asumir el poder. ¿Qué es lo que pasa? Acá hablamos de la Duma como si fuera una sola, pero a lo largo del tiempo hubieron más de una. Sí, yo diría incluso, me parece que fueron más de 3 o 4 Dumas. ¿Por qué? Porque básicamente cuando la Duma o la Asamblea intentaba empezar a pelearlo, reclamarlo, limitar al rey, ¿qué hacía el rey? La disuelvo. Ya no existe. De nuevo soy solo yo. O sea, ya no tengo que escuchar a nadie, no le debo nada a nadie porque básicamente puedo, eso que se dice, pecar de desconocimiento y decir como, ah, no, yo no sabía, no sabía, no sabía, no pasó nada. Si tenías la Duma y la Duma te estaba diciendo los problemas, la gente tenía más derecho a reclamar, porque es como, hey, don Nicolás, su majestad real, zar, no puedes decirme que no sabías, diciendo que estos son los problemas de la nación, bueno, del reino, o del imperio, de la perspectiva que lo veamos. ¿Qué hacían? Básicamente, el zar reafirma su autoridad disolviendo la Duma. Si no le tiene que rendir cuentas a nadie, así no tiene que saber cuáles son las necesidades del pueblo. Aquí estamos haciendo también un poquito juicio de cuáles eran las intenciones, pero en la práctica de las intenciones del zar poco podemos saber. Yo no me he leído sus diarios y tampoco estuve en su mente, pero en un tema funcional pinta mucho a donde me incomoda la Duma, el abuelo. Luego tenemos los soviets. Básicamente son grupos locales establecidos en las provincias rusas, integrados por trabajadores y demás, que representaban los intereses del pueblo y los trabajadores molestos por la falta de comida y las afectaciones de la guerra. Fueron clave para el ascenso de los bolcheviques. Tendríamos cómo mataron a la familia. Bueno, pues aquí tenemos a toda la familia. Habíamos hablado del hijo que tenía la enfermedad esta de hemofilia. Básicamente la sangre no coagula. Te cortas un poquito, te puedes desangrar y te puedes morir. Y esto habla realmente de la vulnerabilidad que tiene el reino. Pueden ver que primero tuvo muchas chicas y al final, pero en esta época vivíamos en una época donde el que hereda un reino es el hombre, es un hombre. Tienes que buscar un heredero varón. En el caso del rey no sé qué de Inglaterra, que se me acaba de olvidar, eh, ¿qué hizo él? Con una no podía y salían solo chicas, con otra, no sé qué, con otra, con otra, hasta el final intentar que le saliera un hombre. Cosa que es muy curiosa, porque si nos vamos a la ciencia, hoy en día sabemos que un poco quien define, entre comillas, el sexo del bebé es la parte del hombre. Y en esta época se le echaba la culpa a la mujer. Pero como no, es que no me das un hijo, no me das un varón, no me das un heredero. Eh, y bueno, hoy en día sabemos pues, que realmente no era problema ni culpa de las mujeres. Fueron rascando por el desconocimiento. Sería todavía más injusto hoy en día que se sigan dando esas situaciones de discriminación sabiendo, porque ahora sí tenemos el conocimiento. Ok, cómo funciona. Pero bueno, básicamente un indeciso crónico solía aplazar hasta el último momento la emisión de las órdenes que debía dictar. Eh, no era como sus antecesores. Algunos de sus antecesores pues tomaron decisiones inteligentes, eran muy activos, pero este hombre casi no tuvo capacitación. Llegó al trono muy joven. Eh, su mal trabajo como gobernante hizo que nadie lo quisiera, muy poca gente, era muy mal visto para el pueblo.
Los bolcheviques se hicieron con el poder en noviembre del 17 y los Romanov se convirtieron en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque están siendo signo del pasado, de lo que la gente ya no quería, pero también de lo que la gente tal vez quería volver. A quien le daba miedo lo que venía, ¿han escuchado el dicho este que dice es mejor mal conocido que mal por conocer? Bueno, pues también pasa. Había gente que tal vez este tema de la revolución, de la República Socialista Soviética, pues no lo veían con muy buenos ojos y querían volver a la monarquía. Los bolcheviques planearon el asesinato de los Romanov porque eran un símbolo de la autocracia que querían eliminar, porque había gente que quería volver, porque en la viña del Señor hay de todo, y hay gente que les gusta más una cosa, les gusta más otra. Eh, Fueron llevados a un sótano, les fue leída básicamente su sentencia, toda la familia fue ejecutada. Eh, pues, nada. ¿Cuáles son las causas de la revolución? A nivel económico, descontento social, ciudadanos son pobres y no tenían tierras para cultivar, un gobierno demasiado ineficiente en la administración. Social, múltiples derrotas en la Primera Guerra Mundial, también contra el Imperio japonés, eh, descontento por perder la guerra. Se te está muriendo la familia, se te está muriendo tu hermano, tu papá, no sé qué. O sea, imaginen esto, los ejércitos antes la mayoría los componían hombres. ¿Qué es lo que pasa? Nos vemos, chicos, que yo los acompaño. Yo estoy grabando, entonces lo subo apenas tenga chance, ¿ok? Eh, Tenemos básicamente ejércitos donde pelean hombres. Se te muere tu esposo, se te muere tu hermano, pero también tenemos una sociedad donde la mayoría que trabaja y gana salario y tiene medianamente derecho es hombre, aunque sea campesino. La gente se enoja. Y claro, administras todo mal, mandas a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos a la guerra, se mueren y a mí quedo yo solo, quedo yo sola. Hay un descontento social que viene de los eventos grandes. Luego tendríamos la parte política, que los grupos de socialistas y liberales se hacen fuertes y buscan acabar básicamente contra la monarquía corrupta e ineficiente. Acá habla de básicamente causas mixtas. Realmente lo social, lo económico, lo político, todo es mixto, todo, nada de realmente del todo de una categoría. Tal vez hay algunas causas que son más características de un campo que otro, pero realmente en todos hay factores mixtos. Luego la llegada del invierno del 17 fue un invierno muy frío, muy duro, eh, y pues básicamente el tema de la alimentación era un problema después de la guerra. Tendríamos la revolución con etapa uno, etapa 2 y etapa 3. Tendríamos etapa uno, febrero del 17, los trabajadores y muchos sectores se pusieron en una huelga violenta. Ante el descontento, Nicolás, pues al final renuncia a la corona, le toca abdicar y se impone un gobierno provisional muy débil. La Revolución de Octubre, ante el gobierno débil, provisional, el movimiento socialista decide tomar el poder. Los bolcheviques se alzan contra el segundo Congreso de los Soviets. No, se alzan en el segundo, no contra, perdón. Y luego Vladimir Lenin tenía el poder bolchevique, aplacó las oposiciones. Y en la etapa 3, básicamente bolcheviques al mando, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, dándole a Alemania varios territorios. ¿Por qué? Porque Lenin básicamente prioriza, nos salimos de la guerra y aquí nada más nos la apañamos entre lo interno y afuera no nos metemos en problemas. O sea, le salía más caro desde la mentalidad de él, realmente pues inteligente, lógico, racional, seguir en la guerra, mejor pues pasó a otra dinámica, fue preocuparse solo por lo interno. Dice, bueno, tengo que ceder tierras, bueno, es un mal menor con tal de bajar el descontento que hay dentro del país. Y luego creación del primer Estado socialista de la historia, guerra civil rusa y la creación de la URSS. Bolcheviques versus zaristas, ejército rojo. Los bolcheviques del movimiento revolucionario monopolizaron el poder de las anteriores clases altas, seguían la doctrina de Marx y querían romper con la etapa feudal zarista y modernizar el Estado a toda costa. Y el ejército blanco básicamente es la aristocracia.
La clase media excluida del poder comunista, descontentos por los monopolios de los bolcheviques y no querían una ruptura total con el sistema zarista. ¿Ok? Todas estas presentaciones tienen acceso. Bolcheviques, seguidores de Marx. Las ideas de Marx, plantadas en el Manifiesto Comunista, tales como la emancipación de la clase obrera y la dictadura del proletariado, influencia a Lenin y sus seguidores. Los seguidores de la filosofía socialista creada por Karl Marx que impulsaba un gobierno de corte comunista, eran un partido compuesto solo por los proletarios. Y luego las ideas que proponen, la lucha de clase, los de arriba contra los de abajo, los poderosos contra no sé qué, los ricos contra los pobres. En general, la revolución de los trabajadores, el Partido Comunista y la dictadura del proletariado. Ahora, cronología. Tenemos octubre. Recuerden que Rusia se regía bajo el calendario juliano y no el gregoriano como nosotros. Entonces, tendríamos los bolcheviques toman el poder por la fuerza, gobierno provisional, la nobleza, el ejército blanco organizado, excluidos de la revolución, se organizan para volver a tomar el poder. Tratado Brest-Litovsk. Lenin ve que sus opositores se organizan y se sale de la Primera Guerra Mundial para prepararse a lo interno y utilizar los recursos mejor en reprimir a la oposición que busca volver al pasado, según él, de seguirse preocupando por un conflicto exterior, y la guerra civil, que es del 18 al 22, que básicamente el ejército rojo y el blanco, los bolcheviques y los nobles se enfrentan en diferentes frentes durante 4 años de guerra, dejando 10 millones de muertos. Ganan los bolcheviques, crean la URSS. ¿Cómo aconteció la guerra? Eh, ¿Ya? ¿Qué fue la URSS? Eh, el primer gran estado socialista del mundo, un estado federal de régimen marxista-leninista y ubicado en Rusia y 14 naciones próximas, incluida Ucrania, siendo esta una de las razones por las cuales están en guerra para recuperarla hoy en día. Fue un imperio comunista que dividió el mundo básicamente en la Guerra Fría, un imperialismo ideológico. Tengo la impresión de que la cámara se me pegó hace rato. ¿Seguimos en vivo, chicos? Perdón. Siento que me fui mucho en la... Vamos a ver. Pues está quedando más claro. Perdón, yo estoy hablando, pero me interesa saber cómo. Eh, Quedando bastante pesado. Bueno, básicamente, ¿qué fue la URSS? Básicamente sus nombres más importantes, personajes importantes, Lenin, fundador, Joseph o Joseph Stalin, conocido popularmente como Stalin, que daría nombre a la ciudad pues, de Stalingrado, que sabemos que hacía parte de la obsesión de una de las guerras más sangrientas en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, sucesor de Lenin, provocó grandes hambrunas cuando cambió las estructuras agrícolas heredadas del Imperio Ruso, afectando a millones, modernizar la industria. León Trotsky, responsable, responsable del tratado, básicamente que firma la paz con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Geografía, y Revolución Rusa, lo que ya lo vimos, ubicación temporal, ¿ya? Un video muy importante, aquí tenemos información de personajes.
Entonces tendríamos a Nicolás II, tenemos a Kerensky, que no lo hemos mencionado, vamos a repasar lo que no hemos visto. Un líder revolucionario ruso que desempeñó un papel primordial en el derrocamiento del régimen zarista. No puede evitar la revolución de octubre. Básicamente Kerensky es parte de este gobierno provisional, que no terminó por no ser muy útil. Eh, tenemos a Trotsky, que es político y teórico, protagonista en la revolución de el 17 y dio origen al primer Estado obrero del mundo, negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Lenin, revolucionario ruso, líder bolchevique del Partido Comunista, dirigente de la Revolución de Octubre y primer dirigente de la URSS. Y tendríamos a Stalin, que fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, que impulsan la revolución. Eh, Hola, sí, Gabriel, grabé en video todo, entonces se los voy a subir después al Classroom, ¿está bien? Para que no te preocupes. Más bien, gracias por entrar, no pasa nada. Hoy vimos toda la parte de dinámica terrestre y vimos la parte de gestión de riesgo para los octavos, ¿ok? No te preocupes. Ahorita estamos con lo de los octavos, con lo de los décimos, ¿ok? Luego tendríamos ¿sí? Otros personajes. Alejandra Romanov, que sería la zarina, Anastasia, una de las hijas más famosas y más polémicas, Rasputin, que bueno, era un monje un poco particular, muy cercano a la familia, que presuntamente tenía mucha influencia en las decisiones, que era básicamente como la voz que hablaba detrás de la oreja de Alejandra, y Alejandra era como la voz que hablaba detrás de la oreja de Nicolás II. Presuntamente envuelto, bueno, al parecer, según cuenta la leyenda, se intenta envenenar, lo intentan matar, costó un montón, la gente estaba harto de este señor, presuntamente tenía mucho poder, porque claro, al parecer era la única persona que podía curar los malestares del heredero del reino. Si básicamente el heredero del reino depende de ti, el reino depende. Y si dices A, se hace A. Si dices B, es un personaje interesante. Marx, sistema político, absolutista, autocrático y represivo, economía agrícola, monarquía absoluta, el desarrollo industrial, la llegada de la industria da paso al proletariado, mejores condiciones que los campesinos, y esto les da conciencia de su situación, pero también ante las injusticias que viven. Hay un día, dale, esto ya lo pueden leer con ciencia. Causas, pobreza, gobierno represivo, desprestigio internacional ante las pérdidas, movimientos nacionalistas, poblaciones deseaban su independencia, surgimiento de la monarquía constitucional, lo de las Dumas, desarrollo, Duma, soviets, ya lo vimos un poquito. La revolución no cambia la vida del pueblo ruso, básicamente. Problemas sociales fueron mayores, por lo menos desde la de mayo. Principales líderes, todo está muy útil, chicos, yo les aconsejo. Entonces es que les acabo de dar una versión express que vamos a hacer esta semana. Se los adelanto de una vez. Pero bueno, eh, básicamente cambiamos. Eso sería la Revolución Rusa. Eh, ¿Qué más es parte de la Revolución Rusa? Voy a dejar este video hasta acá porque la segunda parte de la Revolución Rusa es un video de 7 minutos que vamos a ver ahorita. Pero, o sea, que vamos como a video reaccionarlo y comentarlo. Pero aquí termina mi video.
Gracias, recuerden, maravillas de tener